Buenas noches a todos los participantes de la videoconferencia. Tenemos las 21 horas con 37 minutos. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia del módulo 2. Estamos con el doctor Ricardo Sotillo Antesana. Él es abogado máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Es doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo, con conocimientos en Derecho Internacional y en Defensa Jurisdiccional de los Derechos Humanos. Docente universitario de pre y posgrado en Bolivia. Tiene experiencia en planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales y políticas públicas con personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes privados de libertad, mujeres privadas de libertad, jóvenes de unidades educativas públicas, bajo un enfoque de derechos, género, intergeneracionalidad e interculturalidad, experiencia de trabajo en universidades, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales de base. Tiene experiencia de trabajo en red y voluntariado. Trabajó en facilitación de talleres y espacios de aprendizaje sobre derechos constitucionales, derechos humanos, prevención de violencia por cuestión de género, planes de vida, autoconocimiento, identidad juvenil, sexualidad, participación ciudadana y control social. Trabajó también en proyecciones normativas e intelectuales sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es activista comprometido por el ejercicio pleno de los derechos humanos y el desarrollo integral de personas en situación de vulnerabilidad. Doctor, le damos la bienvenida a esta videoconferencia, le agradecemos mucho por su tiempo. Ahora yo le doy pie, por favor, para que usted pueda iniciar con la exposición de este nuevo módulo. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todas y a todos los colegas. Inicio, mil disculpas por estos 9 minutos de retraso. Tenía una defensa de test de maestría que se alargó un poco, pero bueno. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de acciones constitucionales en defensa de los derechos fundamentales, que como ustedes ya han ido revisando los documentos y los materiales del contenido que se ha preparado para este curso, la idea y el objetivo principal es que cada uno y que cada uno conozcan las acciones constitucionales, no solamente desde su contenido, sino también de la forma en la cual se pueden presentar. Nuestro objetivo, y cuando diseñamos este curso justamente es eso, de generar en ustedes el interés en la materia constitucional y en la materia procesal constitucional, que las personas que somos abogados me darán razón en relación a que es una materia muy nueva y una materia muy necesaria para el ejercicio profesional de toda abogada y de todo abogado. Así que en buena hora, bienvenidas y bienvenidos a este curso. Y vamos a empezar con esta videoconferencia del módulo 2, que está relacionado un poco a aproximaciones conceptuales sobre el control de constitucionalidad. Vamos a partir sobre la base, y siempre me parece importante que si bien la Constitución boliviana del 2009 es una de las más amplias respecto al articulado, tenemos 411 artículos, existen una serie de 10 a 15 artículos que son los centrales en nuestra Constitución. Y voy a empezar refiriéndome al artículo 410, parágrafo segundo de la Constitución, el cual reconoce varios elementos importantes que nos van a dar pie para entender las acciones constitucionales. El artículo 410 en su parágrafo segundo tiene 3 elementos muy importantes sobre los cuales tenemos que tomar en cuenta. El primero es el reconocimiento del principio de supremacía constitucional. Segundo, el reconocimiento del instituto del bloque de constitucionalidad. Y tercero, el reconocimiento del principio de jerarquía normativa. Iniciando con el principio de supremacía constitucional. Disculpe que me interrumpa, no sé si estoy bien con las diapositivas para que usted me vaya diciendo siguiente y yo vaya continuando un poco para que puedan observar los alumnos también. No es correlativo a las diapositivas. Sí, entonces voy a abrir las diapositivas en un momento para que vayamos verificando entonces ese tema. ¿Estamos ahorita correcto, doctor? Tenemos que hipotizar la variedad de muebles. Sí, usted las va a pasar, ¿no, Mayra? Sí, doctor, lo que quiero que usted me indique es si ahorita las que estoy mostrando son las correctas y usted me dice siguiente y yo las voy a ir cambiando. Sí, está muy bien. Entonces, estamos con el temario que decíamos, está muy bien esa diapositiva.
Perfecto. relación al concepto e importancia de los conceptos de las acciones constitucionales. Continuemos para el siguiente. Decíamos que es importante señalar cuál es la importancia de la Constitución en relación a este nuevo modelo que nos plantea la Constitución del 2009 para justamente entender las acciones constitucionales. No podríamos entender la dimensión de una acción de libertad, de una acción de amparo constitucional actualmente si no entendemos justamente todo el tema de la importancia de la Constitución. Por eso decíamos que el artículo 410, parágrafo segundo, establece el principio de supremacía constitucional, por el cual es un principio creado por Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, donde se establece que va a existir dentro del ordenamiento jurídico una norma que es la que tiene la mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico, y esta norma es la Constitución. En ese sentido, la Constitución, como dice nuestro texto constitucional, se erige como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y ese elemento de ser la norma suprema nos da pie a dos conceptos muy importantes. El primero, que ninguna norma infraconstitucional puede contradecir a la Constitución, y por otro lado, es esta Constitución la que da el criterio de validez para el resto de las normas jurídicas. En ese sentido, hablando del criterio de validez de la Constitución en relación a las normas jurídicas, tenemos que hacer mención al principio de jerarquía normativa. Este principio de jerarquía normativa, que muchos autores y muchos colegas denominan la pirámide de Kelsen, es justamente este principio también creado por Hans Kelsen, en el cual señala que dentro de todo ordenamiento jurídico, dentro de todo Estado, existe una serie de normas jurídicas. Para que no exista un desorden, para que no exista contradicción en las normas jurídicas, lo que hace Hans Kelsen es crear este principio para ordenar jerárquicamente las normas de forma descendente, por las cuales existe una jerarquía, vuelvo a repetir, donde ninguna de estas normas puede contradecir a la Constitución. En ese sentido, la jerarquía normativa prevista en nuestra Constitución establece en primer nivel a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, en segundo nivel a los tratados que no versan sobre derechos humanos, porque aquellos que versan sobre derechos humanos estarán en el bloque de constitucionalidad. En un tercer nivel van a estar las leyes, tanto las leyes nacionales como las leyes autonómicas, así como los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. Y en un cuarto nivel, los decretos, resoluciones y toda aquella normativa que emana del órgano ejecutivo. Entonces, este principio de jerarquía nos interesa mucho porque reafirma la importancia de la Constitución como esa norma más importante. En ese sentido, el principio de jerarquía constitucional que decíamos que ustedes van a encontrar en el artículo 410, parágrafo segundo, hace también referencia al concepto de Constitución. Es decir, ¿qué es Constitución? La Constitución no es más que la norma jurídica suprema de todo ordenamiento jurídico dentro de un Estado. Dicho en otras palabras, es la norma más importante del ordenamiento jurídico. Volvamos a la anterior diapositiva, por favor. También establecemos que la Constitución, desde el modelo americano, como aquella primera Constitución moderna, producto de la Revolución Americana de 1776, tiene dos grandes funciones. O también podríamos señalar para qué nos sirve la Constitución. Nos sirve para dos elementos importantes, decimos. Primero, para limitar el poder de los gobernantes. Tradicionalmente sabemos que el poder ejercido por los gobernantes, si es que no tiene límites, genera necesariamente abusos. Entonces, la Constitución es el límite a ese poder. Y por otro lado, en relación a los gobernados, la Constitución reconoce derechos y garantías. Y aquí es donde nos vamos a generar un énfasis. ¿Por qué? Porque las acciones constitucionales que veremos en este curso está relacionado a eso, a una función de la Constitución que decíamos es el reconocimiento de derechos y garantías. Adentrándonos un poco en teoría de la Constitución, podemos establecer que tradicionalmente los autores clásicos establecen dos grandes partes de la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Qué significa esto? Que toda Constitución moderna tiene una parte de bases fundamentales del Estado, del sistema de gobierno, de la denominación, de la forma de gobierno, que eso le vamos a llamar parte dogmática,
dogmática, donde también están los derechos, las garantías y la reforma constitucional. Y por otro lado tenemos la parte orgánica de la Constitución, que está referida a la organización del Estado y cómo, de una forma descriptiva, el constituyente realiza una descripción de cómo trabajan los diferentes órganos del Estado y las diferentes instituciones, ¿no? En nuestra Constitución, ustedes bien saben que cuenta con 5 partes, entonces la parte dogmática sería la primera parte y la quinta parte, mientras que la parte orgánica estará relacionada a la segunda, a la tercera y a la cuarta parte. Un elemento importante también que reconoce el 410 es el Instituto del Bloque de Constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es una teoría del derecho constitucional por la cual la supremacía constitucional, que es ejercida por la Constitución, también es ejercida por otras normas jurídicas. ¿Cuáles son estas normas en nuestro sistema? Las normas internacionales en derechos humanos y las normas de derecho comunitario, donde ahí podemos destacar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, que forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica tiene la misma jerarquía que la Constitución. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, también es importante hacer una diferenciación entre 3 institutos jurídicos muy importantes: la Constitución, el derecho constitucional y el constitucionalismo. La Constitución, entonces, viene a ser una norma jurídica que, como decíamos, es la más importante del Estado, que da validez al resto del ordenamiento jurídico y también crea y reconoce derechos. El derecho constitucional no es más que la rama del derecho objetivo que va a estudiar tanto la Constitución, pero también el bloque de constitucionalidad. Un buen constitucionalista no solamente debe conocer la Constitución, sino también todas las normas en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y el constitucionalismo va a venir a ser justamente una teoría del derecho constitucional que explica la legitimidad del poder a través de una constitución. El constitucionalismo, que fue creado en el contractualismo con John Locke, con Thomas Hobbes, con Rousseau, con Montesquieu, plantea que si bien el poder, el ejercicio del poder es inevitable en todo Estado, este poder va a nacer desde la Constitución, desde el principio de soberanía popular que también encontramos en nuestra Constitución en el artículo 7, ¿no? Cuando establece que la soberanía reside en el pueblo. Continuemos, por favor. Asimismo, es importante conocer que cuando el artículo 1 de la Constitución establece que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, vean que ese concepto amplio no lleva comas, el constituyente ha establecido este concepto como un metaconcepto, es decir, un concepto bastante amplio, una abstracción jurídica que nos establece diferentes elementos que hacen a la identidad del Estado. Por un lado, el carácter plurinacional y el carácter comunitario. Vamos a establecer, por ejemplo, que la sentencia constitucional 112/2012 explica un poco cuál es el sentido y cuáles son los alcances de este artículo primero de la Constitución. Y lo que señala esta sentencia, que es muy importante, señala que este metaconcepto del artículo 1 no es más que reconocer que Bolivia es un Estado constitucional. Es decir, hemos superado al tradicional Estado de Derecho y tenemos ahora la construcción paulatina del Estado constitucional, que ahí ustedes van a ver cuáles son las características de este Estado constitucional, entre las cuales destacamos el imperio de la Constitución, que está en el 410 parágrafo primero, el principio de constitucionalidad, el carácter normativo de la Constitución, es decir, no solamente regula el poder político, sino norma. Por eso tenemos una Constitución tan amplia, por ejemplo, donde está incluido un amplio catálogo de derechos, principios, garantías, valores, etcétera, ¿no? Y también la existencia de un órgano especializado que ejerce el control de constitucionalidad, que es el Tribunal Plurinacional. Siguiente, por favor. En ese contexto, decíamos que una de las características principales de todo Estado constitucional es contar con un control de constitucionalidad.
El control de constitucionalidad nace con el famoso caso, que ustedes bien lo conocen, el caso Marbury versus Madison. Tenemos que remontarnos a principios del siglo XIX en Estados Unidos, donde justamente existía, y ustedes van a leer en el material que les he facilitado, un poco la historia de este caso, y principalmente, para ser muy concretos en esta explicación, el caso Marbury versus Madison, que lo resuelve el juez Marshall, que es un ícono en la historia judicial de Estados Unidos. Es muy importante este caso, decíamos, porque por primera vez un juez, este juez Marshall, inaplica una norma porque esta norma es inconstitucional. Decimos que este caso es muy interesante y es muy paradigmático para el derecho constitucional porque por primera vez una autoridad deja de aplicar una norma porque esta norma justamente no es coherente con la Constitución, ¿no? Entonces, el juez Marshall hace una argumentación muy interesante del principio de constitucionalidad, de la importancia de la Constitución, y conocemos a este caso como el nacimiento del control de constitucionalidad. En ese sentido, el control de constitucionalidad viene a ser una teoría del derecho constitucional que se erige como una herramienta normativa que protege la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué tenemos un control de constitucionalidad? Para proteger la Constitución, un mecanismo de defensa de la propia Constitución. En ese sentido, este control de constitucionalidad está vinculado al ejercicio del derecho procesal constitucional. ¿Dónde estudiamos este control de constitucionalidad? En el derecho procesal constitucional, que está relacionado a dos elementos también, en relación a la magistratura constitucional, es decir, toda la organización de las instituciones que ejercen el control de constitucionalidad, y una serie de procesos constitucionales, que dentro de estos procesos constitucionales están las acciones que vamos a ver en este curso, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, hemos colocado en esa diapositiva una diferenciación de diferentes modelos de control de constitucionalidad que ha desarrollado el autor argentino Néstor Pedro Sagüez. Y vean ustedes, lo pueden ampliar para que justamente se pueda ver de forma más clara, cuáles son las diferentes formas de control de constitucionalidad. Es decir, hacia el siglo XXI, finales del siglo XX, se han identificado diferentes modelos de control de constitucionalidad, de los cuales podemos identificar dos grandes modelos, dos grandes clases de control de constitucionalidad. Siguiente, por favor. Estos dos grandes modelos, decíamos, de control de constitucionalidad van a ser el control concentrado y el control difuso. Entonces, vean que el control de constitucionalidad nace a inicios del siglo XIX, con el caso Marbury versus Madison, pero no es un siglo después, a inicios del siglo XX, con Hans Kelsen, que comienza a teorizarse el control de constitucionalidad. Y Hans Kelsen elabora justamente la teoría del control concentrado de constitucionalidad, estableciendo que este control, como característica principal, es ejercido por un órgano especializado. Es decir, el Estado va a prever una institución determinada que ejerce de forma exclusiva el control de constitucionalidad. Versus, tenemos al teórico Carl Schmitt, que le responde a Hans Kelsen y señala que no es necesario tener un control de constitucionalidad exclusivo con un órgano especializado, sino, siguiendo el modelo americano, cualquier juez, cualquier autoridad jurisdiccional, cualquier tribunal, tendría la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, ahí vemos que existen dos grandes modelos en relación al control de constitucionalidad. Un control concentrado, decíamos, y un control difuso. ¿Cuáles son las dos principales diferencias? Ya habíamos mencionado uno, ¿no? Es decir, ¿quién ejerce el control? Para el control concentrado lo ejerce un órgano exclusivo, con jueces especializados, con una magistratura y una judicatura especializada que solamente se va a encargar de temas constitucionales. Mientras que en el modelo difuso, desarrollado, decíamos, por Carl Schmitt, cualquier juez podría inaplicar una norma en la resolución de un caso concreto. Ese elemento nos abre al segundo componente diferenciador del control concentrado y del control difuso,
que es justamente la vinculatoriedad de las decisiones. En un control concentrado de constitucionalidad, una sentencia tiene el carácter erga omnes, es decir, es oponible a todos. Vincula esa sentencia, esa resolución a todos los habitantes de un Estado. Mientras que en el control difuso, solamente la resolución va a vincular en su parte dispositiva a las partes intervinientes del proceso. Entonces vean que son dos elementos bastante interesantes. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuál es el tipo de control que se ejerce en Bolivia? Entonces, es un elemento importante que también ha sido teorizado por varios teóricos, inclusive de nuestro país, sobre cuál es el modelo que nosotros usamos en Bolivia. Si nosotros revisamos el artículo 196 de la Constitución, ustedes advertirán que señala que el Tribunal Constitucional es el órgano que ejerce el control de constitucionalidad. Entonces, por un lado, este órgano especializado que nos hablaba Carl Schmitt, lo encontramos en el 196 con la denominación de Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en el artículo 203 de la Constitución se establece que las resoluciones y las sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter obligatorio y sobre estas resoluciones no cabe recurso ulterior alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que las resoluciones de este Tribunal Constitucional Plurinacional tienen esa característica de erga omnes. Entonces, en primera fase, establecemos de forma clara que el control que se ejerce en Bolivia es un control que responde al modelo concentrado de constitucionalidad. Pero, y este es un elemento que vamos a hacer mucho énfasis, tenemos un elemento también de control difuso que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Y es lo que entendemos en la judicatura constitucional, en el derecho procesal constitucional, como los ámbitos del control de constitucionalidad en Bolivia. Y quiero ser un poco enfático en eso para que no confundamos. Una son las clases de control de constitucionalidad, que pueden ser concentrado o difuso, y ya en Bolivia, el Tribunal Constitucional determina que existen tres ámbitos de control de constitucionalidad: el ámbito tutelar, el ámbito normativo y el ámbito competencial. ¿Por qué decíamos que nuestro sistema es predominantemente concentrado, pero tenemos un rasgo de difuso? Es justamente por esta división en los ámbitos de control de constitucionalidad. Explicando de qué se encarga cada uno de estos ámbitos, podemos establecer que cuando existe una vulneración de derechos, es decir, algún derecho que está en nuestro catálogo constitucional de derechos, es decir, algún derecho previsto del artículo 15 al artículo 107 de la Constitución, o algún derecho que está previsto en alguna norma internacional, y existe, decíamos, la vulneración a este derecho, podemos iniciar y podemos activar el ámbito tutelar de constitucionalidad. Es decir, el ámbito tutelar de constitucionalidad nos ayuda, nos permite proteger derechos humanos, derechos fundamentales, versus particulares y principalmente respecto al Estado. En el ámbito normativo, lo central sobre el cual trabaja este ámbito son las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos la sospecha de que una norma es inconstitucional, es decir, está en contra de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, podemos aperturar y podemos iniciar el control normativo. Mientras que el control competencial se va a encargar de resolver todos aquellos conflictos de competencia que existan en el Estado. En ese sentido, como acciones dentro del ámbito tutelar, tenemos la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. Es decir, en este curso solamente estamos viendo el ámbito tutelar del control de constitucionalidad, que son estas 5 acciones que vienen a tutelar casi 100 artículos de derechos y también todos los derechos que están previstos en las normas internacionales en materia de derechos humanos. En el ámbito normativo vamos a tener 2 clases de control de constitucionalidad en el ámbito normativo, un control previo y un control posterior. El control normativo previo se va a dar cuando una norma todavía no está vigente. Cuando un proyecto de ley tenga la sospecha de que es inconstitucional, el legislador que está elaborando esa norma puede elevar a consulta del Tribunal Constitucional la constitucionalidad de ese proyecto de norma, ese proyecto de ley. Mientras que el control posterior se va a dar cuando ya esa norma está vigente, cuando ya es publicada.
justificada, cuando ya es plenamente exigible. En el control normativo posterior se estudia la acción de inconstitucionalidad tanto en su ámbito concreto como en su ámbito abstracto. Y por último, el control competencial está referido a los conflictos de competencia. Decíamos que vamos a tener 3 tipos de conflictos de competencias. El primero, cuando existe un conflicto entre órganos del Estado. Por ejemplo, entre 2 ministerios, entre 2 entidades descentralizadas, entre 2 secretarías en un gobierno municipal, etc. El segundo tipo de control competencial que vamos a tener son los conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las autonomías. Por ejemplo, en todo el tema competencial, pueden ustedes tener muchos casos, ¿no? Por ejemplo, carreteras, el tema del medio ambiente, el tema de infraestructura. Pueden haber conflictos donde el Estado central cree tener la competencia, pero también cree tener la competencia una autonomía. Entonces, eso lo va a resolver el Tribunal Constitucional a través de este conflicto de competencias. Y el último conflicto de competencias que prevé el procedimiento constitucional es aquel que se da entre jurisdicciones, entre la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y la indígena originario campesina. Volviendo a la pregunta que yo les establecía de por qué tenemos un control difuso de constitucionalidad y también un control concentrado, da la respuesta en el siguiente sentido. Cuando ustedes analizan el artículo 202 de la Constitución, el cual prevé las atribuciones, las facultades del Tribunal Constitucional, ustedes advierten que señala el constituyente que el Tribunal Constitucional resuelve y hace un listado de qué acciones resuelve. Pero en el numeral 5 señala que revisa acciones de libertad, acción de amparo y las otras acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro sistema, la acción de amparo, la acción de libertad, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de protección a la privacidad son resueltas por jueces ordinarios, es decir, jueces y tribunales de garantías, no por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional revisa. ¿Qué revisa? Las resoluciones de primera instancia de estos jueces y tribunales de garantías. Entonces, ahí cabría la posibilidad de el control difuso. El control difuso decíamos que nos permite de que cualquier juez puede efectuar y puede ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, para muchos autores, yo también me incluyo en ese paradigma, nuestro sistema de control de constitucionalidad es predominantemente concentrado por el control normativo y el control competencial, pero es difuso en el ámbito tutelar. Entonces, ya para ir cerrando estas ideas que son solamente una introducción, un poco adentrar a cada una y a cada uno en el tema, vean ustedes que el tema del control de constitucionalidad y del derecho procesal constitucional es un tema bastante amplio, bastante extenso y muy interesante para que todas y todos los abogados que justamente están litigando, se dedican también a la investigación y se dedican también a elaborar memoriales al respecto, es muy importante conocer, ¿no? Entonces, lo que hemos previsto en este primer módulo, el segundo módulo, es justamente eso, generar las bases para que ya desde la siguiente semana, cuando comencemos a ver las acciones, puedan ustedes tener la noción y un poco todo el panorama del control de constitucionalidad y cómo opera en Bolivia. Muchas gracias, doctor. Vamos a ahora darles la posibilidad a los alumnos para que puedan hacerle llegar alguna consulta que hayan tenido con respecto a la exposición. Por favor, a los participantes tienen la opción de escribir mediante chat si tienen alguna consulta, o también pueden activar sus micrófonos y hacerle llegar de forma verbal al doctor Sotillo. Vamos a aguardar, por favor, doctor, para ver si alguien tiene alguna consulta. Mientras se van animando nuestros colegas a consultar algún tema que no ha estado claro,
Es también importante compartir que he tenido una pequeña estadía de trabajo en el Tribunal Constitucional. Entonces también en el trabajo que hemos desarrollado este año tenemos un bagaje importante en relación a jurisprudencia, a sentencias, a declaraciones, a autos constitucionales. Entonces también está previsto en este curso que si ustedes necesitan, por ejemplo, alguna jurisprudencia de forma específica, pensando en voz alta sobre debido proceso, derecho a la salud, derecho a la educación, también ustedes puedan solicitar y también se les facilite ese material con todo el gusto, ¿no? No sé si les ha quedado muy clara la exposición o no se animan a hacerle llegar alguna consulta. Nuevamente les recuerdo que tienen la opción de activar sus micrófonos o también pueden usar la herramienta chat, que si están desde su celular, tienen en la parte inferior del celular derecho una opción para que puedan escribir también, por favor. Bueno, mientras esperamos, doctor, es importante recordarles a los participantes que tienen una actividad la cual se encuentra en la herramienta tareas y también en la herramienta lecciones para el día lunes. La misma tiene un valor de 35 puntos, entonces, por favor, es importante que puedan realizar la actividad. Bueno, acá tenemos una consulta del señor Sotelo. Nos dice, buenas noches, ¿cuándo se puede inaplicar una norma constitucional? Excelente, excelente pregunta, que está vinculado un poco a la famosa sentencia 804 quebrado 2007 del año pasado, 2017 del año pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo se pregunta cómo había sucedido todo el holocausto nazi si en Alemania estaba vigente una constitución que reconocía el derecho a la vida, el derecho a no sufrir penas crueles, degradantes. Es decir, teníamos una constitución que prohibía todo lo que hizo el nazismo. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema de la constitución es que no tenía un mecanismo para defenderse frente al poder constituido, frente a los gobernantes, que en este caso era el nazismo. Entonces, desde esa idea comienza, como decíamos, el control de constitucionalidad, y hay un autor muy interesante que se llama Otto Backhoff, que redacta un pequeño libro que está titulado Normas Constitucionales Inconstitucionales. Y brevemente podemos señalar que en este libro el autor señala la posibilidad que de la Constitución, de tener en la Constitución, queremos decir, artículos que son inconstitucionales. Parecería hasta incoherente, ¿no? Es decir, una Constitución inconstitucional. Para este autor establece que, y volvemos a lo que habíamos referido en las partes de la Constitución, cuando tenemos una parte orgánica y una parte dogmática, señala que cuando en la Constitución la parte orgánica contradice la parte dogmática, es decir, por ejemplo, una institución del Estado en su regulación va a vulnerar una parte de las bases fundamentales del Estado, un derecho, una garantía, automáticamente esa norma constitucional se vuelve inconstitucional. Esta teoría ha tratado de usarse por las personas que han interpuesto esta acción de inconstitucionalidad que derivó en la sentencia 804, pero vamos a establecer lo siguiente. El artículo 411, que prevé los dos mecanismos de reforma constitucional, tanto el mecanismo parcial como el mecanismo total, establece que la reforma, sea parcial o sea total, el último paso que se tiene es el referendo. El artículo 7 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, entonces es coherente que cualquier modificación constitucional pase por un referendo constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional puede inaplicar una parte de la Constitución, no puede hacerlo, y de ello quiero ser bastante claro, por dos razones principales. Primero, porque en el artículo 196 establece que el tribunal ejerce el control de constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad está vinculado para las normas infraconstitucionales, es decir, para las normas que están por debajo de él. Primer elemento. Y segundo elemento, porque en el artículo 202
cuando menciona las atribuciones del Tribunal Constitucional, en ningún lado dice podrá declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución, porque vuelvo a repetir, el único que puede inaplicar, dejar sin efecto, modificar o derogar algún artículo es solamente el poder constituyente a través del pueblo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta del señor Torres. Nos dice, cuando el juez de garantías otorga un plazo para el cumplimiento de una norma en una acción de cumplimiento y esta pasa para revisión al TCP, ¿este tendría que pronunciarse dentro del plazo otorgado por el juez de garantías? Sí, así es, ¿no? Como vamos a ver más adelante, en las acciones de cumplimiento, como lo que estamos solicitando es, valga la redundancia, el cumplimiento de un deber por parte de un servidor público, entonces el juez de garantías tiene necesariamente que dar el término en el cual se va a cumplir, se tiene que cumplir ese deber, ese mandato legal que se está omitiendo. Entonces, obviamente, lo que va a hacer la revisión del Tribunal Constitucional es justamente reafirmar lo que ha dicho el juez de garantías en el caso que el Tribunal Constitucional vaya a confirmar esa sentencia constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional también puede establecer un nuevo plazo, porque está dentro de sus facultades, es decir, podrá poner más inmediatez en el plazo o considerar otros plazos que considere pertinentes. Porque no olvidemos que si bien el Tribunal Constitucional revisa las resoluciones de los tribunales de garantías, no solamente los revisa, sino puede también modificar su contenido, que eso no quita que una sentencia ya sea vigente, ya sea exigible desde el momento que la pronuncia el Tribunal de Garantías y es leída en audiencia, como es el Código Procesal Constitucional. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá otra consulta del señor Orlando. Nos dice, ¿cómo hacer cumplir las sentencias del TCP? Hay muchos casos en los que las sentencias han quedado como un saludo a la bandera. Evidentemente, ¿no? El tema de la exigibilidad y del cumplimiento de las sentencias es un tema importante, que es una falencia que tiene nuestro sistema, y lo que actualmente tenemos dentro del derecho procesal constitucional son los recursos de queja. Cuando ya se tiene, por ejemplo, la sentencia constitucional, ya sea que confirma o revoca una sentencia del Tribunal de Garantías, tenemos la posibilidad de, si es que no existe el cumplimiento de la misma, elevar un recurso de queja al Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal Constitucional que conmine ya sea a la persona particular o a la institución del Estado a que pueda cumplir, ¿no? Entonces, hemos visto que este recurso de queja no es muy activado, no es muy usado, pero es un mecanismo importante, interesante que podríamos solicitar al tribunal para que una autoridad o un particular cumpla con la sentencia del Tribunal de Garantías confirmada por el tribunal. Gracias, doctor. Acá tenemos, no sé si es una consulta del señor Trujillo, nos dice, si se decora la inconstitucionalidad de la norma, la decisión en el proceso judicial o administrativo no dará fundamenta sin ello. ¿Tendrá efecto? No logro comprender lo que nos dice, no sé si... Quizás hace referencia a los efectos de la sentencia. Si bien obviamente vamos a hablar de control tutelar, pero no está de más hablar también del control normativo. Por ejemplo, en una acción, en las acciones de inconstitucionalidad, cuando se la presentan, primer elemento, la sentencia que vaya a declarar la constitucionalidad o en su caso la inconstitucionalidad de una norma, siempre va a tener efectos hacia el futuro. Es decir, no se puede volver a revisar una norma por haber sido declarada inconstitucional, pero que esa norma haya sido aplicada a un caso anterior. ¿Qué quiero decir esto? El 2018 declaramos la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil. Ese efecto va a ser desde el 2018 y todos los casos que vengan posteriormente. Si yo he perdido una demanda el 2017, el 2016, por ese artículo que era inconstitucional, no se va a revisar, porque ahí tenemos que tener previsto lo que menciona el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, la presunción de constitucionalidad. Todas las normas nacen presumiéndose constitucionales, por más que el contenido sea abiertamente inconstitucional. Por ejemplo, la ley de deslinde jurisdiccional es inconstitucional en muchas partes, pero está vigente porque nadie, en tanto y en cuanto nadie la demande de inconstitucional, seguirá vigente. Entonces,
el efecto de las acciones de inconstitucionalidad siempre es hacia el futuro. Y también un elemento importante que lo hacemos mención es que en las acciones de inconstitucionalidad concreta, no suspende ningún plazo, es decir, el proceso principal se sigue desarrollando y por el otro lado se está desarrollando la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta del señor Sotelo. Nos dice, ¿en qué momento considera que se debe hacer el control de constitucionalidad y en qué casos el control de convencionalidad? ¿Hay alguna diferencia o semejanza? Excelente, excelente pregunta, porque es un elemento sobre el cual el Tribunal Constitucional ha confundido conceptos. El control de constitucionalidad nos ayuda, decíamos, a proteger la Constitución. El control de convencionalidad es una herramienta jurídica que nos ayuda a incorporar la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte a nuestro sistema jurídico. ¿Cómo se ejerce este control de convencionalidad? La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, tiene un órgano reconocido por ella misma, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que interpreta a la Convención. Es decir, ¿cuál es el único órgano en el mundo que interpreta la Convención Americana? Es la Corte Interamericana. ¿Yo qué puedo hacer como juez, como fiscal, como abogado, como tribunal constitucional para ejercer ese control de convencionalidad? Voy a usar la jurisprudencia de ese tribunal, de esa Corte Interamericana, o voy a usar directamente el contenido de la convención. Es decir, no se ejerce control de convencionalidad interpretando de manera unilateral la convención. Ejercer control de convencionalidad es justamente ayudar o usar la interpretación que ya ha hecho la Corte. Entonces, es el problema que tenemos con la sentencia 804-2017, que el Tribunal Constitucional interpreta el Pacto de San José de Costa Rica cuando no tiene competencia, porque el único órgano, vuelvo a repetir, que interpreta el Pacto de San José de Costa Rica es la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo ejercemos nosotros control de convencionalidad? ¿O qué es hacer control de convencionalidad? Es usar esos razonamientos jurisprudenciales al caso concreto, pero de ninguna manera es interpretar la convención conforme lo que conocemos como control de convencionalidad. Eso sería un mal uso del término control de convencionalidad. Muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos más consultas. Podemos aguardar un poco, tal vez. Aprovechar también de recordarles a los participantes que si tienen consultas, también pueden hacerla llegar por la herramienta Foros. Y usted nos va a hacer, por favor, el favor de responderlos en caso de que tengan alguna duda con respecto a este módulo. Eso. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Pueden activar su micrófono o hacerlo llegar por chat. Bueno, doctor, me parece que podemos concluir con la videoconferencia. Le agradezco mucho por su tiempo, como siempre, usted brindándonos más conocimiento del que podemos tal vez tener. También les agradezco mucho a los participantes por su tiempo y, bueno, también recordarles que la videoconferencia ha sido grabada. Si les ha quedado alguna duda con respecto a la exposición del doctor, pueden revisarla mañana en la plataforma y descargarla también en su computadora o en su celular. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y estamos a disposición de cualquier duda, de cualquier consulta que vaya surgiendo. Saludos y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.